Literatura Provincial, honorables miembros del Departamento Bermúdez, estimados directores, representantes de bibliotecas escolares y públicas, es un honor darle la más cordial bienvenida a este evento literario que marca un hito en nuestro calendario cultural. Su presencia aquí hoy no solo honra nuestra institución, sino que también refleja el compromiso compartido por el fomento de las letras y la cultura de nuestra querida provincia. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su asistencia, la cual subraya el interés y la importancia de este encuentro literario. Es un privilegio contar con la presencia de las destacadas escritoras Mariana Lid y Evangelina Jara, cuyas obras enriquecen y dan una forma al panorama literario. Como miembro del Museo de Sitio, Complejo Casagrande en Palmas del Chaco Austral, les agradezco profundamente por acompañarnos. Su participación es fundamental para el éxito de este evento. Sin más preámbulos y con el entusiasmo que caracteriza a nuestra comunidad literaria, damos inicio a la charla previa. Esperamos que sea un espacio de diálogo, aprendizaje y disfrute para todos. Que sean todos muy bienvenidos. Es un privilegio presentar a una figura destacada en el mundo de las letras, la técnica superior en comunicación social y política, la escritora Mariana Lid, graduada de la Universidad de Chaco. Mariana ha sido una voz influyente en los medios locales desde 1995, contribuyendo su talento a Canal 9, Radio Chaco AM 740, el Diario de la Región y FM Zapucay, entre otros. Con 13 libros publicados, su obra ha trascendido fronteras, llegando a diversas ciudades del Chaco, Corrientes y Misiones, y destacándose en escenarios tan prestigiosos como el Centro Cultural Borges en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su talento y dedicación fueron reconocidos internacionalmente, siendo invitada a la Feria del Libro en Asunción en el año 2016 y en representación su obra en Tarpón, en el 2017. Por su notable contribución a la cultura, también ha recibido el Premio Estímulo Artístico del Instituto de Cultura del Chaco en el 2015. Mariana no solo brilla por su escritura, sino también por su compromiso con el desarrollo literario de otros autores. Dirige una oficina para escritores donde ofrece asesoramiento invaluable, organizando talleres personalizados y proporcionando consultorías y tutorías específicas. Hoy nos honra con su presencia y estamos seguros de que su charla enriquecerá nuestro entendimiento y apreciación sobre la literatura. Por favor, reciban con un caluroso aplauso a Mariana. Hola, buenos días, un gusto estar aquí. Veo muchas caras jóvenes, así que la propuesta es, si les interesa conocer, les gusta escribir, algunos de ustedes tienen algo escrito, quieren publicar en algún momento, podemos hacer un ping-pong de preguntas y respuestas puntuales para no aburrirlos con una charla clásica. Ustedes levanten la mano, si son muy tímidos pueden escribir la pregunta y después alguien me la transmite. Buen día. Nosotros somos de la biblioteca escolar y Buen día. Que nosotros somos de la biblioteca escolar y queremos saber cuál es el proceso que se lleva a cabo si un escritor incipiente quiere publicar su obra. Bueno, el proceso es bastante largo. Supongamos que el escritor ya tiene la obra terminada
que la dejó reposar, porque eso también es parte del proceso. Uno escribe, va trabajando la idea, la deja reposar un tiempo, la retoma porque siempre hay cosas para corregir. Uno en el momento, en el calor de la escritura, cree que está fantástico el poema, el relato, la novela, lo que sea, pero siempre cuando uno lo retoma encuentra, se me lengua la traba, tildes de más, tildes de menos, signos de puntuación que se podrían poner de otra manera, ideas que se podrían expresar de otra forma. Encuentra que hay redundancia, que hay que podar algunas partes del texto, o por el contrario, que falta información y hay que escribir para completar esos espacios. Y ese proceso se puede repetir las veces que el escritor considere necesario. Obviamente, si el escritor es perfeccionista, eso va a tender a hacerse interminable, así que es conveniente que el escritor tenga un corrector o un profesor en letras o una persona formada, puede ser académicamente, o una persona muy buen lector, un muy buen lector que le pueda decir: esta obra ya está madura, ahora sí podés empezar a pensar en publicarla. El paso más fácil, por un lado el más fácil, por otro lado no tanto, es ir a una editorial con el libro, una editorial que se especialice en el género que uno escribe. Porque hoy día las editoriales, hay editoriales de poesías, editoriales de textos académicos, de novelas románticas, por ejemplo, está todo súper especializado. Hay que buscar la editorial que corresponda al género que nosotros escribimos, y lo más habitual es que la editorial responda pasando un presupuesto y un plan de pago. Esa es una opción. Otra opción sería empezar a concursar con ese libro en concursos. Lo más fácil son concursos. Hay concursos, la mayoría son concursos para libros inéditos, pero también hay concursos para libros publicados. Eso es para un escritor que tiene más trayectoria. Y empezar a ganar premios. A las editoriales les interesan los escritores que han ganado premios, porque les asegura que ese libro se va a mover y va a tener ventas. Una tercera opción, que es muy contemporánea, muy actual, son las redes sociales de libros. Hoy día hay espacios en internet donde uno puede empezar a publicar su libro, o lo puede publicar completo, o puede ir publicando por capítulos. Incluso puede empezar a escribirlo desde esa plataforma e interactuar con los lectores, al punto que esto no le gusta mucho a algunos escritores, que los lectores les digan cómo quieren que siga la novela. Esto generalmente corre más para la novela, porque es la que se presta a tramas, subtramas, más personajes y más cuestiones, ¿no? Y eso a algunos escritores les gusta, los motiva, es un desafío, y a otros no les gusta para nada, porque ya tienen la idea de lo que quieren transmitir y no quieren que nadie se les meta y les tuerza todo lo que ya han pensado. Estas plataformas lo que tienen es que si uno logra triunfar en estas plataformas, triunfar significa tener una cantidad X de seguidores, de lectores que van interactuando. Todas estas plataformas están avaladas por alguna editorial, que generalmente es una editorial internacional importante. Cuando estas editoriales ven que un libro tiene muchas interacciones, muchos lectores, que incluso ha empezado a venderse bien en formato digital, lo más seguro es que se comunique con el autor para negociar una tirada en papel. En ese caso, lo que conviene hacer es tener un abogado de mucha confianza. Siempre hay que tener un abogado de mucha confianza, para que al momento de firmar el contrato no nos perjudiquen, porque ha pasado y pasa. El escritor está con la ilusión de ver su libro publicado
y en una librería. Y la editorial ve la oportunidad de ganar dinero. Las cartas están echadas. El escritor va a firmar lo que sea con tal de ver su libro publicado y la editorial va a aprovecharse de eso. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y para eso nada mejor que un escritor, que un abogado de confianza. Previo a todo esto, a los concursos, a las plataformas y a todo lo que hagamos, cuando terminamos de escribir el libro y pensamos en empezar a mostrarlo, conviene protegerse legalmente. Hay dos formas principalmente. Una es la convencional, con Dirección Nacional del Derecho de Autor en Argentina, que funciona en Buenos Aires y tiene sedes en algunas otras provincias. Chaco no, pero hay otras sedes. Que es para resguardar la obra inédita y una vez que la obra se publicó es para resguardar la obra publicada. Y en el medio, como un sandwichito, queda el trámite del ISBN, que es para el libro que se está por publicar. Básicamente es un número internacional que clasifica el libro para que el librero sepa en qué estante ponerlo. Básicamente de eso se trata el ISBN. Para eso hay que completar unas cuantas planillas, que son bastante sencillas, con información puntualmente del libro, no tanto del autor. Preguntan, por ejemplo, el tamaño del libro, alto, ancho, el lomo, cantidad de páginas, la tirada, cómo se lo va a vender, si es un libro original o es una adaptación, en qué idioma está escrito. Son todas preguntas que tienen que ver con el libro. ¿Quién colaboró? Si hay ilustradores, si hay alguien que hizo el prólogo, si tiene multimedia o solamente es un libro en papel o si es un libro en digital, toda esa información. Y ese número se pone en la segunda página del libro impreso y del libro en digital. Hay un código de barra que también hay que incluir tanto en el formato impreso como en el formato digital. Y eso permite que el libro pueda ingresar a las librerías en una primera instancia. Sin ese número, las librerías por lo general no aceptan el libro. Y uno dice, bueno, lo voy a mover desde internet. Bueno, en internet también tiene que tener número de ISBN. Y uno dice, no, lo voy a mover yo por mi cuenta solamente. Y es una opción, pero puede ser que el día de mañana se presente la oportunidad y uno la pierda porque no hizo el trámite. Y en una segunda instancia hay otra cosa, y es que para hacer el trámite de derechos de autor de obra publicada hay que tener el número de ISBN. Entonces, sí. Mariana, yo te quisiera preguntar, supongamos que yo estoy empezando a escribir y no sé si escribí bien o si tengo las condiciones. ¿Qué me recomendás vos que empiece a hacer para lograr una buena escritura? Lo primero, todo escritor empieza siendo lector. Es súper importante leer de todo. Hay gente que se queda solamente con los clásicos, pero hay que leer también literatura contemporánea, hay que leer literatura regional, ver qué se está escribiendo en otros lugares. Salió un bestseller, bueno, ¿por qué fue bestseller? Podemos hablar también del tema bestseller porque tiene muchas facetas. Pero primero la lectura es el alimento. Supongamos que tenemos ya suficiente lectura y que nos largamos o que estamos muy apurados, como fue mi caso, que yo a los 12 años ya escribí la primera novela, que gracias a Dios no había internet en esa época porque hubiera hecho una macana tremenda, que hubiera publicado y eso era impublicable. Es importante que uno tenga una persona formada al lado, muy importante. Uno puede ir a talleres literarios, ahí va a tener la guía del escritor que dirija el taller literario, que le va a dar pautas para escribir, le va a marcar correcciones, lo va a encauzar, va a recomendar lecturas también, de acuerdo a lo que uno escribe, para enriquecer, y tener siempre una persona que sepa lo suficiente y que
pueda decir esto le falta por tal motivo o ya está. Que fue la suerte que tuve yo de que conocí a José del Carmen Nieto, que fue un escritor de resistencia, falleció hace ya muchos años, pero en su momento él me guió desde lo que escribía a los 12 años, que me dijo, me fue marcando, tuvo la paciencia, era un hombre de más de 60 años, tuvo la paciencia de sentarse y decirme esto, aparte, imagínense, yo tenía 12 años y había escrito una novela para adultos, pero yo no era adulta, no tenía pero ni la más pálida idea de nada. Entonces faltaba, primero tenía que madurar yo para lo que estaba queriendo escribir y después tenía que madurar como escritora. Y él se tomó el tiempo y la paciencia de hablar conmigo y obviamente un escritor, es totalmente normal esto, que un escritor cuando escribe sus primeros libros, es superego, porque aparte es todo un logro. Escribir un libro, terminar de escribir el libro, es un logro tremendo porque uno deja vida en eso. Uno deja vida social, reuniones familiares, deja un montón de cosas y obviamente uno está orgulloso y feliz cuando termina de escribir su libro. Y por eso es tan importante una mirada objetiva externa, que te diga bien, lo terminaste, pero vamos a mejorarlo haciendo esto, esto y esto. Y bueno, y a eso súmenle que era adolescente, o sea que triple ego, era imposible conversar conmigo en ese momento. Pero gracias a Dios fui madurando, me fui dando cuenta de un montón de cosas en los años que siguieron y me mantuve en contacto con José del Carmen Nieto. Él vio, porque esa primera novela tuvo 3 correcciones importantes, él vio las correcciones y cuando aparecí con la última me dijo ya está, no la toques más. Dos sugerencias me dijo. Yo había usado 2 palabras y me dijo, la novela está escrita en un lenguaje más bien formal y vos con estas 2 palabras la estás tirando hacia abajo. El español es un idioma muy amplio, riquísimo, vas a encontrar otra manera de decir exactamente lo mismo con otras palabras. Y bueno, eso fue lo que hice y esa fue la primera novela que publiqué. 20 años después de haberla escrito, con 3 correcciones encima. Y después tuve también otra escritora, José del Carmen Nieto, era más de las formas, del lenguaje, de lo formal, ¿no? Y trabajé también mucho con una escritora chaqueña que se llamaba Margot Pérez Solari, que me hizo trabajar todo lo que era la construcción del personaje, la trama, cómo generar intriga, cómo enganchar al lector para que quiera seguir leyendo. Me enseñó cómo investigar para que las historias sean más verosímiles. Y fue un trabajo de, no sé, un montón de meses, 8 meses fácilmente, que estuvimos trabajando a full con esta novela, que después publiqué, de mi primera novela. Y gracias a ellos 2, yo tengo ahora un termómetro interno que siempre escucho sobre todo la voz de Margot, que en un momento dado estaba en una escena crucial de la novela y me decía, pero esto está chirle, vos te das cuenta de que se están reencontrando estos personajes después de esta situación de tanto tiempo y está chirle, me decía esto, no, estuve como una semana, 10 días trabajando en ese capítulo, el capítulo más largo de la novela, lo vi, está en la sopa, pero quedó bien. Y a partir de ahí me quedó la voz de Margot marcada, y cuando estoy releyendo en el proceso de corrección a veces escucho, está chirle, esto le falta. Pero siempre es importante estar con otra persona al lado que tenga la formación. No necesariamente tiene que ser un profesor en letras, pero sí tiene que ser alguien que sepa de libros y que puede ser un escritor, puede ser un profesor en letras, puede ser un corrector, un lector. Hay esos ratones de biblioteca que se han leído un montón de libros y pueden darse cuenta de dónde está flojo, qué le falta, qué le sobra. Es muy importante tener esa persona al lado. Gracias, Mariana. Le damos un cálido aplauso por tu charla. No
lo vamos a tener todo el día. Vamos a volver a hacer una nueva charla con un taller. Próximamente con Mariana vamos a trabajar en el museo para colaborar y trabajar en conjunto con las bibliotecarias que tienen una gran labor por delante. Continuamos con la presentación de una voz literaria que ha echado raíces en el corazón de nuestro Chaco, Evangelina Cárdenas. Originaria de General Alvear, provincia de Corrientes, Evangelina ha encontrado en Las Palmas, Chaco, no solo un lugar, sino también una fuente de inspiración durante los últimos 13 años, convirtiéndose en una valiosa escritora chaqueña. Desde su adolescencia ha cultivado su pasión por la escritura y hoy nos deleita con su cuento La Dama Flor y el Espíritu del Palmar. Esta obra no es solo una narrativa, sino un homenaje al Parque Nacional Laguna del Palmar, destacando su rica fauna y flora autóctona. A través de sus relatos, Evangelina teje la historia y la didáctica, dando vida a la cultura y tradiciones locales. Su talento ha sido reconocido por la Cámara de Diputados de la provincia de Chaco y el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Leonesa, honrando su contribución a la literatura y a la identidad chaqueña. Con La Dama Flor y el Espíritu del Palmar, Evangelina nos invita a sumergirnos en un mundo fantástico que va más allá de la simple lectura. Nos convoca a sentir el orgullo y la pertenencia a las maravillas del departamento de Río y por extensión a nuestro Chaco argentino. Por favor, reciban con un cálido aplauso a Evangelina Cárdenas, cuya pluma celebra la esencia de nuestra tierra y enriquece nuestro patrimonio cultural. Gracias, Eve, un poco más y lloro. Bien, después de la suave voz de Belín, la mía por ahí un poco va a aturdir, ¿eh? ¿O se escucha? ¿Se escucha o no se escucha? Bien. En primer lugar, muchísimas gracias a la familia de la escuela número 13. Tuvimos a último momento que cambiar el evento porque se estaba por realizar en el majestuoso, digo yo, y arquitectónico complejo de Casa Grande. Y a último momento llamamos a la directora de ustedes, a María José, y sin ningún obstáculo nos dijo que sí. Así que muchísimas gracias a todos los que componen esta casa educativa y bueno, reivindicar la escuela pública. Aprovecho porque eso nos permite hoy estar acá con tan prestigiosa escritora. Y también con autoridades de la provincia y locales también. Así que muchísimas gracias. Bien, voy a tratar de ser breve porque sé que los chicos quieren tener clase hoy, así que seguramente. Voy a comenzar agradeciéndole a la presencia de la escritora. La verdad que sí, hoy en día realizar un libro tiene un costo porque podemos ser muy buenos en la escritura, pero si no tenemos un padrino o no tenemos la solvencia económica para llevar a cabo, la creatividad queda en casa, ¿sí? Es muy valioso, y lo digo desde lo personal, escribir un libro, más allá que siempre cuento, que al cuento lo hice en 2 días. Hubo un periodo de investigación y tengo que agradecer al profesor y licenciado Héctor Sotelo, que tiene 3 libros y fue el profesional que me dijo, sí, el libro va a dar resultados, tenés una buena narrativa. Mismo así, busqué 3 tipos de público, un público que estaba acostumbrado a leer, otro que sí, era de la temática del palo, y mis chicos adolescentes que fueron fundamentales y al tener interpretación y aceptación de ambos públicos o lectores, bueno, el cuento está ahí. El cuento nace con una propuesta artística.
porque ese cuento es una obra de teatro, era una obra de teatro para poder reivindicar o tratar de llamar la atención a que el turista y a que ustedes también conozcan nuestro nuevo Parque Nacional Laguna El Palmar, que lo tenemos acá y es de ustedes y es nuestro. Tengo la satisfacción de llevar ese cuento en menos de un mes a la República del Paraguay, a Resistencia. Sí, estamos viendo si podemos ir el mes que viene a otro país también vecino, que no quiero decirlo porque yo también trabajo, vivo de la educación y tengo que estar en el aula, así que es un viaje bastante largo, así que y complejo. Así que bueno, el libro también está hoy se está presentando, desde ayer se está presentando hasta el 15 de mayo en la Feria Internacional del Libro, en la Rural, en la ciudad de Buenos Aires, representando el Chaco. Así que imagínense, como dijo acá la escritora, el orgullo que uno puede tener. Nací en la provincia de Corrientes, pero me enamoré de esta provincia. No solamente, lo digo de manera literal también, pero es una provincia nueva, si quieren saber también, a diferencia de las provincias vecinas, y tienen muchísimos recursos autóctonos que podemos llevar orgullosamente y decir que nuestra provincia, porque hoy me siento chaqueña, nuestra provincia tiene mucho que mostrar y podemos hacerle venir a otras personas que nos reconozcan como una gran provincia. Bueno, sin más preámbulo, comienzo a hablar del libro. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿O después? Igual van a leer los chicos. Voy a aprovechar que estoy en la escuela y que estamos en jornadas de lectura y vamos a leer. Bien. La idea era la siguiente: realizar un cuento en el contexto Laguna, Parque Nacional Laguna El Palmar, con el desafío de que este cuento relate parte de este parque que no haya en otro parque del país. Yo tenía que competir con una obra de teatro, era en ese momento, pero ahora el cuento, competir con otros parques nacionales. Yo tenía que llamar la atención que por esa ruta nacional número 11 no vayan directamente a los esteros de Liberá o no vayan al impenetrable, ¿sí? Que vengan a nuestro parque. Entonces, en una investigación de prácticamente un mes, yo no sé si fue un mes, es lo que más o menos recuerdo, comencé a hablar con los chicos de parque, con los trabajadores del parque, y me relatan que el Parque Laguna El Palmar tiene una flor extraordinaria. ¿Qué significa? Una flor que no existe en otra parte del mundo, que existe en la Laguna El Palmar. ¿Alguien sabe cómo se llama? Ustedes los que me acompañan no vale decir, tampoco acá la diseñadora. ¿Sabían que había una flor única de ustedes que crece solamente en la Laguna del Palmar? ¿Alguien sabía de eso o no? ¿Sí o no? Ella está en investigación todavía por biólogos, porque lo descubrieron ahí antes de declararse Parque Nacional. Bueno, ustedes tienen una flor que se llama científicamente porque recién la colocaron, pacourina. Esta es la foto real de la flor. Es parecida al cardito, le llaman los nativos o los que estaban por ahí, porque no sabían de que era una flor auténtica al lugar, porque tiene el aspecto de un cardo, ¿sí? Bueno, ella crece ahí, a orillas de la Laguna del Palmar, en gran cantidad. Es asombroso lo que dijeron los biólogos, porque no se imaginaban, sabían que existía una flor llamada pacourina que crecía a la ribera del río Paraná, pero nunca más la vieron. Y se sorprendieron cuando la encontraron a la flor ahí. Bien, tenía una protagonista. Ella es la Dama Flor, porque el libro se llama La Dama Flor y el Espíritu del Palmar. Entonces, mágicamente, ya tenía mi protagonista.
Entonces la dama flor no tiene nombre, ellos dicen que no tiene nombre común, entonces yo la coloqué. Hoy en día ustedes van a ir al parque y no van a decir ese nombre que es difícil, ahí está la pacorina. Me gustaría mucho que lo digan, ahí está la dama flor. Entonces esa es la idea de que el turista y ustedes el día de mañana que visiten la Laguna del Palmar puedan ver y reconocer a la dama flor. Por eso también es un libro didáctico, además de ser narrativo, es muy didáctico, porque todo lo que aparece en el libro, todo, más allá que por ahí hay un relato un poco mágico, fantástico, ¿sí? Todo lo que aparece en la Laguna El Palmar está. También estaba la idea de reivindicar, de tratar de evitar, mejor dicho, la caza furtiva del puma con color. ¿Sí? Silvi, le voy a presentar a ustedes la dueña, la que dio vida a lo que es el cuento, que es profesora de esta institución, así que es un segundo orgullo para nosotros, que también es de la región, a la profesora Silvina Espinosa. Un fuerte aplauso, por favor. Sentate, Silvi, sos mi invitada al living literario, qué honor. Bien, Silvi, te voy a hacer una pregunta porque me gustaría mucho, yo vengo relatando, sí. Creo que no tuvimos la oportunidad de hablar, me gustaría mucho que me cuentes qué sentiste ese día que yo no sabía cómo decirte que había hecho un cuento que querías, y fue la primera en tener el PDF en crudo, que bueno, que le dio el alma a lo que es el cuento. A ver, fíjate si anda. Hola. Bueno, para mí, primero quiero agradecer muchísimo a Evangelina porque me dio esta oportunidad. Ella ya me conocía como profesora, también en varias ocasiones colaboré en hacer otras ilustraciones y otros dibujos para los eventos. Bueno, fue una sorpresa y un desafío. El desafío para un ilustrador, o sea, un artista, un ilustrador, un dibujante, no es solo leer las páginas, leer las letras, sino transformar cada uno de esos textos en imágenes, representar la idea del escritor. O sea, lo que él en ese momento está pensando y volar en cierta forma y usar muchísimo la imaginación. Pero además de la imaginación, así como ella, yo también tuve que buscar y investigar un poco. Había cosas que yo no sabía siendo de acá. Yo nací acá y había muchas cosas que no sabía. Así que eso también me llevó a buscar, a investigar y a ver todas las imágenes, porque a veces uno dice, no, yo conozco lo que es un pájaro carpintero, y después uno se pone a pensar, no, hay muchísimos pájaros carpinteros, hay muchísimos pumas, hay muchísimas flores. Entonces eso fue lo que más me motivó, y sobre todo la trama. O sea, me gustó mucho porque no podía parar de leerlo. Cuando recibí el PDF me senté y creo que hasta que lo terminé de leer y lo volví a leer y lo volví a leer y lo volví a leer. Así que lo leí más de 10 veces y aún así creo que lo sigo leyendo a veces en casa y siempre digo, me faltó agregar algo, me faltó agregar esto, pero creo que en la mayoría de los dibujos he plasmado las ideas o la imaginación que tuvo en ese momento Evangelina para escribir. Creo que también cuando lo vayan leyendo van a ir viendo en esas imágenes. O sea, no pone todo de sí para hacer las imágenes. Bien, Silvi. Muchísimas gracias. Igual te quiero ir porque vas a ir mostrando a medida que más o menos voy a ir contando el cuento. No lo voy a leer porque le voy a dejar que al final descubran ellos al otro protagonista. Y sí, creo que fue la primera vez que creo que te expresé en un mensaje
que lagrimeé, ¿sí? que se me vino la emoción a flor de piel, porque Silvina había interpretado tan bien los dibujos, y no solamente en esas especies raras que ella dice que rara para el común nuestro, pero existen, como es el carpintero del cardón. Ahora vamos a hablar de eso. Hay un montón de especies que están en la laguna del Palmar, que no conocemos, no estamos acostumbrados, y existen ahí muchas más especies exóticas. La verdad que es un lugar maravilloso. Y sí, Silvi, la verdad que sí, esa patita blanca del puma, ¿sí? Que porque hasta los dibujos son didácticos, tiene un significado la patita blanca del puma. La verdad que la hizo perfecta. Capaz que en este momento que miré los dibujos para mí iba a estar todo bien, pero le diste esencia. Así que muchísimas gracias, te quiero ahí, así que no, porfa, mi asistente. Bien. Agradecer antes también, voy a tratar de no olvidarme, a la presencia de la coordinadora de museos, ¿sí? Del Chaco. Bien, que ella vino, le quiero contar a todos ustedes, es una persona influyente, importante para nosotros. Ella vino hoy a visitarnos para ver nuestro complejo, nuestra casa grande, nuestro museo a cielo abierto. Entonces teníamos todo un homenaje ahí, pero igual capaz ahora si sale el sol le damos una recorrida. Así que muchísimas gracias por estar presente hoy en Las Palmas, ¿sí? Para nosotros es muy importante, y para la asociación y los encargados de la casa del museo también, que es también parte de ustedes, así que después pueden coordinar visitas también, que pueden ser didácticas. Bien, ¿quieren que comience a contarle? ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Alguna preguntita por ahí? Acá mis alumnas, que las estoy encima en primera fila. ¿Sí? No quiero que se aburran, porque la edad de ustedes es un flash. ¿Ninguna pregunta? Muchas gracias a las personas de biblioteca. Les comento que su supervisora se está comunicando con nosotros ahora a las 11 de la mañana. Me parece que tienen trabajo para ustedes. Se está comunicando con nosotros a las 11 de la mañana. Así que, bueno, voy a tratar de ser breve. Vamos a tratar de leer un primer capítulo, así que ya vayan pensando. Voy a necesitar 2 personajes varones, si puede ser, y 2 mujeres, me parece que son, ¿sí? Bien. Así que vayan viendo, leemos entre todos, es cortito, son capítulos cortitos. El personaje comienza así. El personaje llamado Francisco, que es un homenaje también a Francisco Ramón Lebrón, el nombre está inspirado en él, ¿sí? Que es una persona también que lleva la escuela técnica, lleva el nombre de él, que es el abuelo de mi novio. Bueno, lo tuve como referente. Francisco es un abuelo que está sentado mientras los chicos, sus nietos y los vecinitos están jugando en una tarde de verano, y escuchan el noticiero que pasó. Esto fue el año pasado, creo que todos estuvimos sorprendidos, que el Parque Nacional Laguna del Palmar, o la Laguna del Palmar, que nosotros conocemos así, la Laguna del Palmar, fue considerada Parque Nacional. No se imagina la importancia que es tener un parque nacional entre nosotros. A mí me encantaría que traten de pensar en eso, la importancia turística de reserva natural, que no es por casualidad, no es porque alguien quiere declarar, porque tiene ganas de declarar un lugar como parque nacional. Tiene sus características propias. Entonces Francisco escucha por televisión que la Laguna del Palmar se había declarado Parque Nacional. Abrumado Francisco con la noticia, espantado, nadie sabía por qué, le llama a su nieta Silvina, que es la que dibuja también de paso, y a su hija llamada Julia, y a sus nietos, porque él necesitaba contarle algo que le había sucedido hace muchos años. Pero no sabía si le contaba o no, porque cuando él vivió eso fue un susto para el pueblo.
hace tantos años, que él no sabía si lo que había vivido hace muchos años atrás, cuando era niño, fue real o no. Hasta que reúnen a los nietos, a la hija, y no sabían por qué el padre estaba así, el abuelo estaba así. No sabían si le iba a dejar una herencia o algo así, si ya se moría el viejito. Y él le cuenta que él necesitaba dejar y plasmar algo porque alguien en algún momento le había dicho que él tenía una misión. Entonces él comienza a relatar que cuando él era niño, en esas siestas, si bien yo no tengo la edad de Francisco, pero recuerdo que mi papá salía a trabajar y mi mamá me decía, vení y te quedás y dormís la siesta. Yo no dormía la siesta, pero yo tenía que quedarme ahí al lado de ella y nunca entendía por qué, ¿no? Bueno, acá la trama más o menos tiene algo que ver con eso. ¿Por qué la necesidad de las madres que cuidan a sus hijos, y generalmente siempre están solas, necesitaban en otra época que los hijos estén ahí? Y era para resguardarle también. Francisco en una siesta, conjuntamente con sus amiguitos, tenían la costumbre de cazar mariposas. A Francisco le faltaba una mariposa, la mariposa naranja, que por consiguiente la mariposa naranja es llamada monarca, se llama así. La más comuncita, bueno, esa se llama monarca. Él tenía varias, pero esa le faltaba. Él le cazaba y le ponía en frasco, coleccionaba mariposas, esas cosas que a veces uno de niño hace y no entiende por qué, pero bueno, lo hace. Francisco y sus amiguitos comenzaron a recorrer en la siesta de verano. Y resulta que Francisco caminó hasta que encontró la mariposa naranja, y cuando se da cuenta, antes de tomarla la mariposa naranja, Francisco se había perdido. No estaban sus compañeritos, no estaban sus vecinos. Francisco se perdió en un lugar hermoso, maravilloso, con palmeras exuberantes, con raíces exuberantes, con arbustos, con flores, con todo lo que ustedes, con agua. Bueno, bien, si nos imaginamos y unimos, es obvio que se perdió en el parque, en la laguna del Palmar. En ese momento no era parque. Por supuesto que Francisco ya no quería cazar más la mariposa, lo único que quería hacer era volver a casa. Una criatura de 6 años prácticamente. Asustado, Francisco ya comenzó la tardecita, porque si tenemos en cuenta los kilómetros de la laguna, no está tan cerca. O sea, Francisco caminó prácticamente casi 17 kilómetros, que es más o menos la distancia que está acá del parque. Comienza la tardecita, a caer la tardecita. Francisco, asustado, se va hacia esa cantidad de arbustos o esas palmeras y se acurruca. Él no sabe todavía si él se durmió o no, pero cuando él logra abrir sus ojitos, ve que entre esos arbustos, o entre la noche, imagínense todo el ruido de la noche, una criatura de 6 años en el monte, si nos ponemos a pensar, perdida. Ni pensar lo que estaba pasando con la mamá y en el pueblo, ¿no? Pero vamos a centrarnos en Francisco. Francisco, casi al borde de llorar, pero ve entre los arbustos que comienza a manifestarse, porque él no sabe si era la palabra correcta, manifestarse, entre luces de color lila y lucecitas blancas, a tomar esa luz una forma de una mujer. Esa mujer, una hermosa mujer con una hermosa sonrisa. Es lo primero que le pregunta, ¿usted quién es? Ella se presenta y ella le dice que es la dama Flor, que no se preocupe, que se tranquilice, que ella le iba a mostrar su hogar. Lo primero que piensa Francisco, que le iba a llevar a la casa, ¿sí? Y le pregunta a esta señora si ella le conoce a la mamá, si le puede llevar hacia la mamá. Y ella le dice que se tranquilice, que primero van a recorrer su hogar y que después el espíritu del palmar, dice Francisco, el espíritu del palmar era la persona, o era el ser, o el ente, no se sabía todavía, que iba a decidir si Francisco volvía, regresaba o no a la casa. Bien. Pero esta mujer le dio tanta seguridad que iban a pasarla bien, porque era lo que pensaba Francisco, que decidió acompañarla.
tomó de la mano de ella, recorrieron. Él dice que él no sabe si ella flotaba, levitaba, caminaba, no sabía, no sabe explicar eso. Entonces comienzan a caminar por el parque, por ese lugar inhóspito, y escucha ruido entre el yuyal. A la noche no sabe qué tipo de yuyo era, pero él sentía que venía algo entre ella, entre atrás de las palmeras, y cuando ve un hermoso cachorro ejemplar de puma, que le llama el cachorro puma, ¿sí? Bueno, acá estamos, ese pumita tenía una característica, tenía una de sus patitas color blanco, que cuando ustedes lean el capítulo 5, que no le voy a decir, que para mí considero que es el mejor de los capítulos, siempre el desenlace el mejor, es un capítulo sumamente emotivo, ¿sí? Bien, tenía la patita blanca. Como él también tenía gatitos, él atinó a querer tocarle, porque el puma no vino con esa mentalidad que nosotros tenemos, que viene a agazaparte, sino que él venía como un cachorrito mimoso, pero venía hacia la dama Flor. La conocía la dama Flor, no la conocía él. Él atinó a tocarle y el puma, por supuesto que no se dejó. Entonces la dama Flor le dijo: no, Francisco, ahí nomás, eres un animal libre, un animal de este hábitat. Bueno, y así fue dándole a entender que no se le podía tocar al cachorro, porque ese era su lugar, no estaba acostumbrado, pero la dama Flor sí. Entonces le da a entender la dama Flor que ella, la misión que tenía la dama Flor dentro del parque, dentro de la laguna, yo estoy con el parque, dentro de la laguna, era proteger a todos los cachorros, independientemente de la raza que sea, los cachorros que habían quedado sin su mamá o que se habían perdido en el parque. Entonces ella lo llamó a Francisco el cachorro humano, lo llamó ella y lo llamaron todos los del parque. Ahí comienza el capítulo número 2, que se llama El festín del plumaje. ¿Alguien me puede decir por qué es el festín del plumaje? ¿Qué le viene a la cabeza? O sea, Francisco se encontró con quiénes, o con qué se encontró Francisco. Si yo digo plumaje, no es carnavales. Muy bien, a ver qué dijo. Bien, tenía que ser profesora, ¿viste? Porque aves me dijo, a mí me corrigen cuando yo le digo de pájaros, no es pájaros, es aves. Aves Argentina me corregía muy bien, muchas gracias, como dice la profe. Exactamente, se encontró él no entendía si se reían, si hablaban, en un lugar donde los pájaros, estos pájaros autóctonos, que ya le voy a decir cómo se llaman, estaban en una especie de festejo, ¿sí? Ahí tenemos pájaros que ustedes no están acostumbrados, yo tampoco estaba acostumbrada, y Silvina tampoco estábamos acostumbrados, pero bueno, era parte de la investigación, que están en el parque, que se llama la chuña de pata roja. Está la de pata gris también, pero ustedes tienen la chuña de pata roja. Tienen el carpintero del Cardón, que hoy no traje el cuadrito, bien. Teníamos el lechuzón, el búho, y yo otro pajarito más, me estoy olvidando. Ah, bueno, la choca listada es a lo último. La choca listada a lo último. Bueno, todos esos pájaros sí existen en la laguna. Algún día ojalá que puedan ir y que encuentren. El carpintero del Cardón es casi común, es un pájaro, un ave, que bastante se puede encontrar. Bien, pero eso no era lo llamativo, ¿no? Lo llamativo era que estas aves hablaban. Por eso Francisco nunca supo si tenía que contar esta historia. Los pájaros hablaban. Bueno, y en el capítulo está lo que ellos hablaban, o si cantaban, o si bailaban. Bueno, sigue Francisco, pequeño, con el acompañamiento de un zorrito, ya la dama Flor le había dejado compañía del zorro, continúan el viaje. Y para poder encontrar a este señor, a este espíritu, que no sabíamos bien qué era, que era el espíritu del palmar, o por qué le llamaban espíritu del palmar, él necesita atravesar la laguna. ¿Y cómo atraviesa la laguna en una noche esta criatura? Bien, entonces se encuentra, ¿con qué se puede encontrar a la orilla de una laguna? A ver,
A ver, encima que me aturdo yo sola con el micrófono. ¿Con qué se puede encontrar a la orilla de la laguna? ¿Está uno de los dibujos? Ah, ahí está en el dibujo. Pero quizás no se vea de ahí. Bien, ¿con qué se puede encontrar? No es para... Bien, muy bien acá con la compañera. Se encontró con un yacaré. Muy bien. El yacaré, por supuesto, en su instinto, se lo quería cenar a Francisco y cenar al zorro también. Pero como estaba protegido por la dama Flor, nadie lo podía tocar. Entonces, el yacaré no sabía cómo hacer para que Francisco pase por la laguna, ¿sí? Hasta que aparece un personaje que yo amo, ese personaje, y en cada presentación lo digo lo mismo. Es un personaje muy divertido, que después cuando cerramos todo, me encantaría ver ese personaje acá, me gustaría mucho ahí arriba, que es una curiyú. Imagínense el tamaño de la curiyú. Bien, lo mismo, comenzaron a hablar. Él lo que observaba era que todos hablaban. Bien, tenían la nota de que no lo podían tocar a Francisco, al cachorro humano como lo llamaban, porque venía protegido por la dama Flor. Entonces hicieron una especie de balsa entre los yacarés, una especie de balsa, vinieron otros, y lo dirigía esta curiyú y pasaron. Francisco pensaba que él tenía que pasar la laguna al Palmar. La laguna al Palmar es grandísima, grandísima, serpentea, tiene una forma de serpenteo, la verdad que es algo fabuloso este recurso natural. Bueno, pero no llegó tan lejos Francisco. En esas épocas de verano donde comienza la humedad de estos propios humedales, de estos espacios con el monte, se comienza a formar tipo una bruma arriba de las lagunas, ¿sí? Como una especie de bruma de vapor. No comienza a formarse esta bruma de vapor y a tomar una forma. Francisco ya no estaba más asustado porque él lo único que quería era llegar a la casa. Toma esta forma que ustedes pueden ver acá, a ver si lo puedes mostrar. Párate bien. Yo quisiera saber que ustedes me digan forma de qué tiene, de quiénes tiene este rostro, con todo el respeto del mundo. ¿De quién? De un hermano originario. Muy bien, de una persona nativa. Bien. En ese momento no sabía si era una persona, si eran varias personas, y se presenta, ¿sí?, diciéndole en el idioma com, pero hasta ese momento Francisco no sabía, y está acá en el libro, le dice: bienvenido Francisco, hoy no tengo mis ayudantes para que me traduzcan, bienvenido Francisco a mi hogar. Francisco no entendió el idioma, no sabía de qué estaba hablando. Entonces el espíritu del Palmar le dice, le traduce y le dice: bienvenido Francisco a mi hogar, yo soy el espíritu del Palmar. Lo dice totalmente en com primero. Entonces le dice, él era el espíritu del Palmar. Esa bruma, ¿sí?, esa bruma era el espíritu del Palmar. Hasta el día de hoy, y es algo que yo quiero que ustedes traten de pensar, no sabemos si el espíritu del Palmar era una persona, eran varias personas, es un espíritu, es una manifestación, ¿sí?, o realmente era la imaginación de un chico que ya venía, ¿sí?, perdido hace mucho tiempo. Porque ahora, cuando trato de finalizar, no voy a contar el último capítulo, pero le voy a decir el tiempo que Francisco estuvo perdido hasta lo que ahora nosotros vamos pensando que fue una noche, ¿sí? Más allá de eso, también entre los capítulos cuenta de que Francisco, la dama Flor, le da de beber agua de las bromelias son plantitas donde juntan agua, te dice también cómo él se alimenta, y así fue pasando. El espíritu del Palmar le dice: señor, le dice, ¿usted conoce a mi mamá?
vos vas a volver a tu casa si vos me respondés 2 preguntas. Una, ¿por qué estás acá? Y 2, ¿por qué querés volver? Así le dije, se la estaba pasando también. En la primera, a ver, ¿cómo llegó Francisco a ese lugar? A ver que alguien me diga cómo llegó Francisco a ese lugar. Bien, muy bien, correcta. Él le dice que él llegó ahí porque se perdió y el espíritu del Palmar le dice no. Bien. ¿Y por qué querés volver a tu casa? Porque yo extraño a mi hogar, extraño a mi mamá, extraño mi hogar, le dice. Entonces le dice el espíritu del Palmar, 1, vos no estás acá porque te perdiste, vos estás acá porque quisiste cazar un espíritu libre como era la mariposa y encerrarla. 2, si vos querés volver a tu hogar, porque extrañás a tu mamá, porque están tus afectos, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero que vos valores. Este lugar en el que vos estás es nuestro hogar. Entonces, así como vos valorás tu hogar, nosotros también tenemos que valorar y cuidar el nuestro. Entonces él le deja ir a Francisco y le dice, Francisco, vos en este momento no vas a entender, pero cuando llegue el momento vas a saber cuál es tu misión. Y así como ustedes ven en la tele que hay chicos que se perdieron en la selva, en el monte y nunca más volvieron, ¿sí? Nosotros tenemos la esperanza de que esos chicos que sí volvieron, ¿vieron que a veces vemos en la noticia que se pierden y vuelven y uno dice, ¿cómo sobrevivió? Tenemos la esperanza de que, o decimos, hay un ángel, decimos, este chico tiene un ángel. Bueno, eso es lo que yo quiero que ustedes traten de entender. Hay algo más allá que yo no sé por qué las criaturas logran ver que nosotros no. Bien, Francisco vuelve al hogar. La misión, que va a estar todo en el capítulo 5, que es el final muy emotivo, la verdad que es un capítulo muy emotivo, cierra que la misión de Francisco, ¿cuál era? Poder llevar de alguna manera u otra el Parque Nacional Laguna El Palmar a todos ustedes, a través de los dibujos, porque a medida que él iba contando, su nieta, una adolescente, así como ustedes, dibujaba cada uno de los pasos de Francisco. Entonces Francisco decide, conjuntamente con su familia, y después de haber pasado todo este capítulo 5, ¿sí? Que como le digo es muy emotivo, plasmar para todos ustedes y para todos los que tengan la oportunidad, conocer el Parque Nacional Laguna del Palmar y el porqué. Francisco no se perdió una madrugada como nosotros pensamos. Francisco estuvo perdido 4 días, gente. 4 días, ¿sí? En su imaginación él estuvo perdido un día. Imagínense una madre perder el hijo que ya le daban por muerto en un lugar tan amplio como es el parque, como es la laguna, por 4 días. Cuando lo encuentran a Francisco, porque Francisco se duerme y le despierta la choca listada que no está ahí, que es un pajarito ruidoso, lo despierta, lo encuentran a Francisco. Francisco, por supuesto, en su cabecita se había perdido un día. Él estuvo perdido 4 días, en una época que no había un dron, no había un equipo de rastrillaje al nivel que estamos hoy pensando. Entonces, todo ese relato fantástico tiene un porqué, más allá de que está acompañado por muchos recursos naturales del lugar. Bien, antes de terminar, quiero que descubran quién es el espíritu del Palmar, quiero que descubran qué pasó con Francisco para que llegue hoy en día a relatar esto. Me inspiré en relatos locales, relatos de personas que me contaban, y le voy diciendo, esto le voy a decir a ustedes, me contaban que cuando eran chicos se perdió el hermano, y el hermano le dice que, ¿y vos cómo apareciste? Porque los perros aparecieron todos embarrados, ¿sí? Y él no tenía barro. Entonces le dice, ¿cómo? No sé, me dice, yo sentí que una señora agarró de mi muñeca y me sacó del lugar, y bueno, y aparecí acá. ¿Pero por qué una
señora, le dice, ¿vos le viste a la señora? No, le dice, yo no le vi, pero ¿cómo vos sabés que era una mujer la que te agarró? Y no era el bombero, ¿vieron que el bombero te agarró? ¿Cómo vos decís que era? Y él relata que dice que, no sé si fue su imaginación, que generalmente cuando el papá o el hombre se asusta, te agarra rápidamente de la mano lo que sea y te tironea. Y este niño cuenta que dice que fue tan suave la mano que agarró de su muñeca, que con cariño, con dulzura, lo saca y lo encamina hacia un lugar. Entonces ya tenemos en la imaginación que fue una mujer. Sí, nunca fue un hombre, nunca fue un bombero, porque en realidad no lo vio la criatura. Así también cuentan las personas del lugar que cuando estás acampando o en la noche en la laguna del Palmar, vos escuchás como que ahí nomás a la cuadra están de fiesta. Te vas hasta el lugar, no hay nada. Te vas hasta el otro lugar, no hay nada. Entonces por eso le puse el festín del plumaje. En nuestra imaginación, imaginarnos de que hay alguna fiesta de estas aves tan exóticas y que son de ustedes. Y uno de los últimos relatos que me cuenta una de las biólogas es que la laguna del Palmar tiene un ave que está en extinción, lo descubrieron también en el relevamiento, que se llama el águila coronada. ¿Sí? Es un ejemplar de pájaros, de ave, que está en extinción. Pues la laguna, el Palmar la tiene. Entonces eso yo quiero que ustedes vean cuál es la importancia de estos recursos naturales y poder llevarlo, mostrarlo de manera responsable, porque no es una explotación así nomás, es una mirada responsable. No lo voy a cargar más, no se preocupen que no le voy a hacer leer, ¿sí? A no ser que quieran leer, no hay problema. Y bueno, agradecerle nuevamente a los presentes, a la mirada tan atenta de los jóvenes, que a veces es difícil. Decirles que el cuento, como dijo Silvina, es muy llamativo, es cortito, porque no lo quise hacer tan largo, porque yo soy una lectora que comienzo y después no sigo leyendo, porque tengo también mis quehaceres. Entonces algo que vos en el día lo terminás, en una noche lo terminás, y le dejo como tarea de que valoremos nuestros recursos. Esto es de ustedes, para ustedes, y si de alguna forma u otra sirve como para llevar fuera el Chaco y decir, no decir esta escritora es nuestra, este libro es nuestro, y mostrar lo que ustedes tienen, y bueno, bienvenido sea. Muchísimas gracias. Bueno, Eva, muchas gracias. Muchas gracias a Mariana, a Silvina, por subir este pequeño escenario. Muchas gracias a los presentes también. Agradecemos a cada uno de ustedes por ser parte de este encuentro. Recordarnos que su presencia, este diálogo entre mundos, ¿no? Mundos creados entre páginas, no hubiera sido posible. Esperamos que este no sea un adiós, sino un hasta pronto, ya que la literatura nos convoca una y otra vez a sus infinitos encuentros, ¿no? Hasta la próxima, y las cosas acompañen a sus creaciones. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna curiosidad? Creo que los chicos querían pasar a la clase ya.